Hello, me encuentro entonces en la videoconferencia de la semana 3. Voy a explicarles cómo realizar las actividades de esta semana. Vamos a ir entonces como siempre al botón de Activities y van a ingresar a la primera carpeta que dice Learning Activity 2, semana 3. Van a encontrar entonces el material de estudio. Por favor lo revisen, que está directamente relacionado con las actividades. Van a encontrar esta actividad interactiva que se llama My Day. Se las voy a mostrar porque han tenido, digamos, algunas dificultades para comprenderla. Entonces, bueno, mientras que carga, les voy contando que en esta actividad, bueno, tenemos entonces a un chico en su cuarto o en su aparta estudio y hay que darle clic con la manito. Le damos clic con la manito y les va a aparecer unas series como de partes de oraciones. Entonces ustedes de cada columna deben elegir una opción que se vaya como adaptando de la mejor forma al reloj y a la acción que él está haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál hora es esta? ¿Qué hora sería esa? 7 o'clock, at 7:10, 7 past 5, or 7 past, or 5 past 5. 7 o'clock, listo. Entonces las 7 en punto. Luego, ¿qué decimos? Como es una afirmación, no es una pregunta, entonces no ponemos el auxiliar. He, ¿cierto? Él. Luego, ¿cómo se dice tender la cama? Vamos a ver si por acá me colaboran. Cindy está escribiendo. Makes the bed. Entonces, he. Luego sigue el verbo make con S porque es tercera persona. De estos artículos, este es el más correcto. Y bed con punto. Check. Correct. Y así siguen las otras actividades. No se las voy a hacer porque la idea es que ustedes practiquen. Vamos a continuar entonces con esta carpeta. Dice Evidence, Routines, Similarities and Differences. Entonces ustedes van a descargar el documento de Word y es muy importante que presten atención a cada punto y a cada verbo y a su conjugación, especialmente en el punto B, que es donde más les ha tocado repetirlo, y les he pedido que vean el video sobre el presente simple que hicimos la videoconferencia anterior para que tengan más claro con cómo se conjugan los verbos de acuerdo a cada sujeto. Entonces tenemos primero una tablita donde ustedes deben asociar estas oraciones de acá al dibujo. Este es muy fácil porque simplemente ponen en la letra surf the web, entonces la ponen por acá, ¿cierto? Luego dice verbs, entonces tenemos en el punto B tenemos unos verbos que están digamos que están sin conjugación. Ustedes deben tomarlos según el contexto. Primero hay que entender qué dicen estas oraciones para saber qué verbo necesita. Entonces, Shane usually, entonces digamos que el verbo se levanta, hay que conjugar este verbo. ¿Por qué? Porque Shane es ella, she es una tercera persona, el singular es una mujer sola. Terceras personas de singulares, un hombre solo, una mujer sola o una cosa sola. Entonces acá hay como dos o tres, hay tres donde deben ponerle ese al verbo. Luego van a leer la rutina de Scott, de la forma en que él promueve la paz con sus actos y hábitos. Ustedes los leen y acá escriben los hábitos en los que ustedes dos coinciden. Pueden utilizar we, porque we se refiere a Scott y yo, o pueden decir Scott and I, así como está en este ejemplo, Scott and I. Y en las differences, ahí tienen que escribir en el lado izquierdo oraciones que hablen solo de Scott. Ya saben que el verbo debe llevar ese, como este, por ejemplo, meditates. Y acá deben utilizar oraciones que hablen de ustedes mismos, como son contrastes. Entonces, él hace esto, pero yo nunca lo hago. Él hace esto y yo no lo realizo. La idea es que conjuguen de algunas, pues pueden ser afirmativas también o oraciones negativas.
Acá practicamos entonces el auxiliar, ¿cierto? Cómo se utiliza el auxiliar para negar. Acá practicamos cómo se conjuga cuando hablamos de él, una tercera persona al singular. Y me lo envían, listo. Eso es entonces todo por esa semana. Realmente la plataforma trae otras actividades, yo se las reduje, digamos que las condensé por estrategia para que a ustedes les quede como más fácil desarrollarlo y todo lo encuentren pues como en el mismo taller. Vamos entonces a iniciar con la explicación de esta clase. Tenemos routines en present simple. Entonces para iniciar vamos a trabajar esto de vocabulario. Les voy a pedir entonces que ustedes, las que estamos acá, me colaboren escribiendo en la pizarra oraciones con estos verbos. Les los voy a leer. Get dressed, go or get home, wake up, make my bed. Bueno, en este caso hay que cambiarlo. Si por ejemplo este chico, ¿en dónde está tendiendo la cama? Este chico de acá, a ver, yo pongo una flechita para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Este chico de acá está tendiendo la cama, entonces él no dice, nosotros no decimos he makes his bed, sino, nosotros no decimos he makes my bed, porque él no tiende la mía, él tiende la de él mismo. Entonces ahorita la adaptamos y le cambiamos a make my bed, le ponemos make his bed, porque es un hombre, listo, es la posesión de un hombre. Ahorita lo aclaramos bien. Go to sleep, take a shower, brush my teeth, eat lunch, go to school, eat breakfast. Entonces les voy a pedir el favor que hagamos oraciones completas para que practiquemos este vocabulario con los que conozcan. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Voy a escribir por acá. ¿Cuál sería el verbo que coincide con esta acción, con este dibujo? Sería wake up, ¿cierto? Voy a escribir entonces una oración. She wakes up. Con esa cara que tiene es muy temprano, early. She wakes up early, muy temprano. Oh, very early. Entonces me van a colaborar ustedes haciendo también oraciones. Hi, Eliana. Welcome. Excellent. He brushes his teeth. Entonces ya sabemos que. Bueno, entonces acá voy a aprovechar este tiempito para aclararles los posesivos, que fue algo que utilizamos de alguna forma en el perfil en la semana 2. Tenemos his, estoy escribiendo arriba, es el su de él, y her, su de ella. Su de ella. En español simplemente decimos su, en inglés sí varía. Entonces se les voy a poner, el posesivo mío es mine, el tuyo es your, el de él es his, el de ella es her, el de ellos es their y el nuestro es our. Listo, ahí los tienen. Por ejemplo, my house, your pen, his bed, her teeth, their house, our school. Son posesiones, me, tú, su, ¿ok? Voy a ir leyendo. He brushes his teeth, excellent. Excellent. She gets dressed, excellent. She gets dressed in the morning, or she gets dressed very fast, muy rápido. He makes his bed every day, for example. Entonces, esto es presente simple, son acciones diarias, permanentes, que se hacen con constancia
y pues para que tenga un poquito más de sentido podríamos complementarla. He makes, ojo, acá lleva S, acá en makes, pongámosle la S, his bed y pongámosle un complemento, every day, todos los días, every day separado. Por acá, he takes a shower in the morning, excellent. He eats breakfast very early, excellent. Entonces miren, breakfast es el desayuno. Hay que agregarle siempre el verbo eat, o la otra opción es agregar el verbo have, ¿ok? Acá le escribiste súper bien, excellent. Yo voy a hacer este de acá. Brian goes to school by himself. Eso significa que él va a la escuela solo. Nadie lo lleva. By himself. He makes his bed. Por aquí le voy a poner la S. A make. No me deja modificarlo. Ojo, entonces make his bed, porque es tercera persona al singular. Ahorita les aclaro con una tablita que tengo muy buena. He makes con S his bed every day. Ahí lo tenemos. Todos los días. He's a good boy, a very good boy. He goes to sleep early. Good. Me faltan two. Can you help me with these two guys? Bus stop. Oh, vengan que yo me equivoqué. Acá es Brian goes to school by himself. La de arriba es he goes home o gets home. Falta esta, la de la casita. He gets home. Pongamos esta acá arriba. He gets home. Ponle una horita, a las 2, por ejemplo. He gets home at 2. Para que tenga más sentido. He eats lunch. In the break, en el descanso. Yes, very good. Or in his break, también se puede decir. Excellent. He gets home at 2 o'clock. Excellent. Welcome, Carlos. So we're practicing here the verbs related to routines, and we're writing complete sentences with the complements, okay? Entonces acá tenemos oraciones muy valiosas. Thank you for helping me with this. Ahora vamos a continuar con esta misma tablita. Acá lo que estamos haciendo es oraciones con presente simple. Les recuerdo rápidamente que tenemos 3 sujetos. Estos sujetos no siempre tienen que ser she, he, it. También puede ser el nombre propio de alguien. Por ejemplo, en vez de she puede haber una oración con Sarah. Y en vez de he puede estar Dave. Y en vez de it puede estar the table. Igual en el fondo el significado es el mismo. Estamos hablando de una mujer sola, de un hombre solo y de una cosa, objeto o animal solo. Solo uno, por eso se llaman terceras personas. Un tercero que no está conmigo, estamos hablando de él. Y es singular, uno solito. El resto es I, they, we, you. Acá pues es yo, they es ellos, ellas, varias cosas, varios animales. We, nosotros, o sea, por ejemplo, ustedes y yo, Carolina y yo, o Angie, Carlos, Cindy, Daniela, Liana y yo, ¿cierto? Yo estoy incluida ahí, en esa fiesta. And you, puede ser ustedes o tú. Cuando entonces tenemos oraciones afirmativas con estos 3 solitarios, se agrega S al verbo. Se agrega S al verbo. Miren acá, sujeto, verbo más S más complemento. Con el resto no se agrega S. El verbo queda en su forma base, es decir, sin nadita. Así, tal como lo conocemos. Por ejemplo, read, así, read. En cambio acá, reads. Cuando hacemos negaciones, en inglés los auxiliares tienen sentido, es para esto, ¿cierto? Hacemos una negación en presente, tenemos que utilizar doesn't or don't. Doesn't con los 3 solitarios y don't con el resto. I, they, we, you. Por ejemplo, yo digo, yo no sé, I don't know, como este. ¿Y cómo diría, ella no sabe? She doesn't, y el verbo know, ella no sabe.
Para hacer preguntas, una clavecita, el tip que yo les doy siempre es coger la oración afirmativa, esta misma acá, sujeto, verbo y complemento, y le antecedo ese auxiliar. Mírenlo acá, sujeto, verbo, complemento. Le pongo el auxiliar antes, tanto como el das como el do, y pues le pongo signo de pregunta. Eso, she doesn't know, excellent. ¿Cómo hago la pregunta? ¿Ella sabe? Does she know? Excellent. Does she know? Y la pregunta de ¿tú sabes? ¿Tú sabes? You está acá, miren, estamos aquí. Excellent, Angie en Eliana. Do you know? Do you know? Excellent. Acá tenemos ejemplos. Affirmative, he eats lunch at 1. Negative, he doesn't work every day. Como el doesn't ya lleva la S, mírenlo acá, ya tiene una S, el verbo vuelve a quedar en su forma base. Es decir que miren, acá solo lleva S la afirmación. Esta. El resto no lleva S, ¿ok? Porque el auxiliar ya la toma. Miren que el auxiliar tiene una S, ya tomó la conjugación. Pregunta, does he brush his teeth? Miren que como tenemos does acá, ya brush queda en su forma natural. Les voy a mostrar entonces otra tabla, de pronto visualmente es más clara para ustedes. Miren cómo funciona la conjugación de verbos en presente simple con los diferentes sujetos. Acá pues tenemos pronombres, pero estos pronombres pueden ser sujetos. Por ejemplo, yo puedo decir I play, bueno, ahí sí no tiene reemplazo. You play tampoco. Yo puedo decir he plays or Carlos plays. Yo puedo decir she plays o puedo decir my sister plays soccer. It plays. The mouse plays with the cheese. Algo así. Bueno. The cat plays with the mouse. Mejor. We play. O puedo decir Angie's and I play. O puedo decir Eliana, Daniela and I play. You no tiene reemplazo, ustedes juegan. And they puede ser reemplazado por the students, my friends, my parents, cosas en plural, bueno, personas o cosas en plural. The flowers, the cats, the dogs, etc. They play. Miren, entonces, ¿qué lleva ese? 1, 2, 3. Estos tres. He, she, it. El resto, miren que el verbo va con play. Negative. I don't play, you don't play. Acá sí cambian estos tres, los diferentes. He doesn't play, she doesn't play, it doesn't play. Y otra vez vuelve a ser don't. We don't play, you don't play, they don't play. Lo mismo pasa con la interrogación. Do, miren. Do I play, do you play? Does she play, does he play, does it play, etc. Las respuestas cortas pueden ser yes I do, no I don't, yes you do, no you don't. Bueno. Yes he does, no he does. Se utiliza ese mismo auxiliar. Miren que es el mismo auxiliar, solo que ese auxiliar acá tiene el not, acá está contraído, pero yo puedo decir he does not. Bueno, espero que les haya quedado claro. Hay unas reglitas entonces. Yes, ok, thanks. Hay unas reglitas en las cuales algunos verbos que terminan en O, X, SH, CH y doble S o S, pues creo, no sé si alguno termina en S solito. A estos verbos, cuando están conjugados con esos solitarios, con she, he, it, llevan ES, se les agrega ES. Por ejemplo, go, ¿cómo queda? Goes. Do queda does. Entonces les voy a pedir el favor que me escriban algunos ejemplos acá sobre el tablero. Y acá abajo también, study, cuando termina entonces en Y, se cambia la Y por I y se agrega ES. ¿Listo? Studies. Escríbanme porfis directamente sobre el tablero.
tenemos entonces goes, does, fixes, washes, fishes, catches, watches, kisses. Catch es atrapar, wash lavar, kiss besar, fix reparar. Study studies, work works, need needs, reads, travels. El verbo have es irregular, entonces cambia un poquito, cambia has, do does y wash washes. Excellent. Ok. Bueno, entonces dentro del material de estudio también encontraron unas prepositions. No hice ningún ejercicio en las evidencias, pero pues quiero que lo tengan claro porque es muy importante. Tenemos preposiciones de tiempo. Estas preposiciones también aplican para lugares, pero pues ahora no es el caso. Entonces tenemos at, on, in. Se utilizan, digamos que todos significan en o alas. Bueno, at es alas, pero tienen de alguna forma, todos tienen como el sentido de en. En español digamos que es un poco más fácil que en el inglés porque lo utilizamos, por ejemplo, en octubre, en el 2020, en el lunes. Bueno, el lunes sí, nosotros también tenemos ciertas variaciones. En inglés también son reglas fijas que hay que memorizar y se memorizan mucho con la práctica. Entonces vamos a ver, at. At se utiliza con times. Times es horas, ¿cierto? Por ejemplo, at 7:30. At 7:30. También tenemos at noon, at midnight, at night. Noon es mediodía. Entonces les voy a ir escribiendo ejemplos. At 5 p.m. me levanto, por ejemplo. I wake up at 5 a.m. Ese es un uso del at. Y noon, midnight y night son cosas que ustedes deben memorizar, ¿cierto? Deben memorizar. Entonces, I eat lunch at noon, al mediodía. She likes to work at night. Es de memoria, esas tres. Noon, midnight y night. De alguna forma uno cuando los utiliza un poquito, 3, 4 veces en ejercicios, ya como que no le suena bien decir in night, sino at night. Ya como que se automatiza en el cerebro. Bueno, at home también, Angie's. Lo que pasa es que como, lo voy a poner un asterisco, at home, esta es preposición de lugar. Entonces no se las quise como mencionar ya porque los confundo. Estos son de tiempo, este es de lugar, pero sí, muy bien una aclaración. At home siempre se dice así. No se dice in the home, no. At home. On, acá lo tenemos. Se utiliza entonces para fechas específicas, es decir, día, mes, incluso día, mes y año. For example, Daniela, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? Mientras que Daniela me da el ejemplo, yo voy a seguirles explicando. Días de la semana, days of the week, for example, on Friday. Entonces siempre que digan un día de la semana van a decir on. For example, I work on Friday. El viernes. Yo trabajo el viernes. I like to rest on Saturday. On Monday, on Tuesday, on Thursday, on Wednesday, on Fridays, on Saturday, on Sunday. Listo. Fines de semana, por ejemplo, weekends, on weekends y on weekdays. Weekends, fines de semana, weekdays, días de semana. Acá tenemos un ejemplo. I go to university on Fridays. She sees her parents on weekends. My birthday is on the 25th of September. Ahí lo tenemos, el ejemplo de Daniela. Thank you. On 25th of September.
My birthday is on the 25th of September. ¿Ok? O también en la forma escrita puedo decir September 25th. Se escribe así y se pronuncia con números ordinales, que es un tema un poquito más avanzado, que es primero, segundo. En inglés es 25A o algo así. On the 25th of December. Por eso no digo 25, sino 25th. Pero es un tema un poquito más complejo, pues si no me gustaría profundizar ahora porque tenemos más que ver aquí. In se utiliza years. In years. For example, in 1974, recuerden que los años cuando tienen acá, tienen 1000 y tienen cientos, es mejor decirlo en parejas. Por ejemplo, 1974, 1974. Excellent, Cindy. I was born on July 10th in 1992. Muy bien, entonces on lo utilizó para indicar la fecha y también puso el año in 1992. Miren que como son dos, tiene mejor dicho 900, entonces en inglés para que no sea tan largo, lo decimos por parejas, 1992. De otra forma sería 1992, miren que queda un poco largo, ¿cierto? Entonces dice years, months, y expresiones que hay que memorizar, morning, afternoon, evening. Entonces yo diría in the morning, in the afternoon, in the evening. Yo puedo decir evening, que es noche, o puedo decir at night. Puedo decir in the evening o puedo decir at night. Y significan lo mismo, ya es a gusto de ustedes. In the morning, in the afternoon. Me van a decir, when do you study? What part of the day do you study? ¿Qué parte del día ustedes estudian? ¿En qué parte del día? I study. Cuando, por ejemplo, Carlos. O trabajan. If you don't study, you work. Or you study English. What part of the day do you study English? Me van a decir, or in the morning, afternoon, or evening. Daniela studies in the morning. Eliana studies in the morning. Eliana, quítale el is porque eso es para terceras personas. Estás hablando de ti mismo. Entonces, I study. I study in the morning. Cindy studies in the morning. Angie studies in the afternoon. Excellent. Very good. Thanks. Y tenemos cuando son meses solos, los meses sin fecha. For example, in January, in October, ya saben que siempre va con mayúscula, etc. Bueno, tengamos entonces esa información para hacer una actividad que vamos a hacer a continuación. Sigamos con frequency adverbs, son adverbios de frecuencia. Muestran entonces con que, como lo digo yo, en frecuencia, hacemos una actividad. Entonces tenemos always, acá bajando pues como la frecuencia, desde 100% a 0. Entonces always, siempre, usually, usualmente, frequently, frecuentemente, often, a menudo, sometimes, algunas veces, occasionally, ocasionalmente, rarely, rara vez, seldom, seldom es también como rara vez, hardly ever, pocas veces, hardly ever, literalmente es como casi nunca, bueno, casi es mejor decir casi nunca, porque hard es duro, ¿sí? Es como duramente nunca, algo así. Casi nunca es mejor decirlo, y never, nunca. Tenemos entonces partes del día, morning, noon, mediodía, afternoon, and night. Entonces les voy a pedir el favor que cada uno, somos 1, 2, 3, 4, 5, escriba, le voy a describa una acción, una rutina, utilizando el vocabulario de rutina y pues si es posible preposiciones si se les ocurre,
oraciones, entonces utilizando esos adverbios de frecuencia. ¿Cuál es el orden? Cuando utilizamos verbos diferentes del to be, entonces va el sujeto, luego este frequency adverb, que lo voy a poner así, FA, más el verbo. For example, I, in the morning, I always eat breakfast. I always eat breakfast in the morning at 8 a.m. I always study in the morning. Listo, excelente. Acuérdate que la I, el pronombre I siempre va en mayúscula. Always, always. I always study in the morning. Vamos a hacer oraciones con noon. Acciones que hagamos siempre at noon o nunca at noon. Yo les voy a ayudar con otras. My mom rarely eats lunch at noon. I never work I never work in the afternoon. Excellent. Seldom es como rara, sí. Seldom es rara vez. Digamos que rarely, seldom y hardly ever son muy parecidos los tres. Pues digamos que ustedes utilizan una oración y no va a ser como mucha diferencia entre uno y el otro. Acá los muestran con porcentajes, pero pues si ustedes lo miran en la traducción en español van a ver que es muy parecida. Rara vez, casi nunca. Bueno, tal vez sí, rara vez es más común que casi nunca. Es más frecuente que casi nunca. Y seldom está pues como en el medio. Carlos, I always take a shower in the morning at 3 a.m. Oh my god, really? That's very hard. My cousin usually eats at noon. Excellent. I never work in the afternoon. Y me faltó at night. Me dejaron a la noche sola. My dogs usually sleep at night. He seldom speaks at night with his friends. His friends. Good. Very good. Bueno, para terminar entonces esta sesión, vamos a hacer de nuevo unos ejercicios en donde vamos a aplicar los conocimientos de esta tabla. Les recuerdo, afirmación, sujeto, verbo, complemento, solo lleva S, she, he, it. O sea, las oraciones que van con las terceras personas del singular, una mujer sola, un hombre solo, una cosa sola. Se niega con doesn't y se pregunta con does al comienzo de la oración. Y con los otros que nos quedan, los otros pronombres o sujetos, se niega con don't y se hace la pregunta con do. Entonces voy a ponerles acá el ejemplo para que lo miren. Number 1 es una afirmación, number 2 negación, number 3 question. Entre paréntesis está el sujeto. La idea es que ustedes conjuguen el verbo acá en la afirmación, hagan una negación luego y luego hagan una pregunta con la acción que se les da. I always brush my hair. I usually make dinner in the afternoon. Excellent, Cindy. Very good. Me encanta cuando son así de participativos.
Entonces vamos a hacerlo con Sam. Sam. Vamos escribiendo directamente sobre el tablero. Vamos a hacer affirmative, negative luego y luego interrogative. Esas son las tres que necesito que hagamos acá. Acá interrogative, negative here, affirmative here. Mientras que una escribe una, el otro puede escribirla de abajo. He takes a shower. Muy rico que pongan un complemento para que quede con más sentido. He takes a shower in the morning or twice a week, 2 veces a la semana. Something like that. Negative. Bueno, Angie, te repito, lo que vamos a hacer es oraciones, 3 oraciones, una afirmación, una negación y una interrogación, es decir, pregunta, utilizando el sujeto que les doy y los verbos. Entonces, en el primero que hicimos, le agregamos S porque es Sam, ¿cierto? Sam takes a shower. Negación, he doesn't take a shower at 6 a.m., puede ser, de la mañana. Y ahora una pregunta. The question. Carlos, tú no sabes escribir sobre la pizarra. Le das clic sobre el tablerito que está al lado derecho de tu nombre. Hay una A mayúscula. Le das clic sobre la A y luego das clic sobre la pantalla blanca, pues donde está el dibujo, sobre el tablero, y ahí ya puedes escribir. Muy bien. Does he take a shower at 6? Does he take, ojo. Entonces acá, como el does ya lleva la S, se le quita el verbo. Listo, vamos a quitársela. Listo. Ya que el auxiliar does toma la conjugación y toma el tiempo de la oración. Miren que cuando veamos una oración con does o don't o doesn't, sabemos que es presente. Does he take a shower at 6? Excellent. Vamos a hacer entonces otra con esta. She y drive. She drives to work every day. Question, does she drive to work every day? Oh, bueno, no sé cómo la quieras hacer. Y vamos a hacer la negative. Alguien que me ayude. Somebody help me here. She doesn't drive to work. Very good. Acá solamente se te dañó un verbito. Acá, work. Very good. Y here, does she drive to work in the morning? Ahí van saliendo. She doesn't drive. Entonces acá pasa lo mismo. El doesn't ya tiene la S. Cuando hacemos una negación o una pregunta utilizando el auxiliar does, ya el verbo no necesita la S. Te la voy a tachar acá con rojo, mentiras, con negro, para que te acuerdes de esta regla. Mira, le quitamos esa S, ¿ok? She doesn't drive to work. Does she drive to work? Does she drive to work? Very good. Y por último vamos a hacer otra. A ver, yo miro por acá. Con un auxiliar que no sea... Ok, with her grandpa. Her grandpa es su abuelo. Her es lo que vimos que es un posesivo. Ojo que esto no es el sujeto, esto simplemente es una posesión. ¿De quién? De ella. Pero puede ser de él o puede ser mío. Sigue siendo grandpa. Él, ¿cierto? El abuelo, un señor solo. Utilicemos, no lo reemplacen por he. Utilicémoslo así completo para que vean que sí, también se puede hacer. Does her grandpa take a nap? Excellent. Eso es tomar siesta. Esto es cuando decimos que duermo en el día. Her grandpa takes a nap in the afternoon, for example. Does he take a nap? Good.
That's a question. Does he take a nap? Lo voy a poner por acá abajo. Perdón. Excuse me. Her grandpa takes a nap. Affirmative. Me falta la negative. Alguien la estaba haciendo y quedó por ahí. Another question. Does her grandpa take a nap? Does he take a nap? He doesn't. Excellent. Or he does not. He doesn't. Excellent. Her grandpa doesn't. Te tragaste la O. Doesn't. Ay, es que van saliendo todas una encima otra. Her grandpa doesn't take a nap. Her grandpa doesn't take a nap. He doesn't take a nap. Excelente. Bueno, espero entonces que les haya servido mucho esta lección de hoy. Muchas gracias por su participación. Me gustó mucho, digamos, su colaboración hoy. Estuvieron muy activos. Y bueno, see you next week. Bye bye.